our freedom is a finite freedom, a limited freedom. That is to say, a human being is never fully free from conditions, but the ultimate freedom is the freedom to take a stand to whatever conditions might confront us. ¿Qué es aquello que nos mueve y que da sentido a nuestras vidas? Para conectar Your Name y El hombre en busca de sentido, dos obras sin aparente conexión, necesitamos rescatar las hebras de los hilos más significativos de ambas partes, reconstruirlos y formar un hilo tan resistente que desafíe la eternidad. El autor del libro, Viktor Frankl, fue un catedrático de neurología y psiquiatría y también fue un superviviente de los campos de concentración nazis. Él consiguió sobrevivir, pero su mujer, sus padres, su hermano y muchos amigos no lo hicieron. ¿Cómo pudo él, que todo lo había perdido, aceptar que la vida fuera digna de ser vivida? En la película, Taki Tachibana inicia su propia búsqueda hacia ese sentido, pero alejado de la brutalidad que sufrió Viktor Frankl. Y es que, en palabras de Viktor, para que el sufrimiento confiera un sentido, ha de ser un sufrimiento absolutamente necesario. Es decir, que estamos dispuestos a aceptar el sufrimiento siempre que éste atesore un sentido para nuestras vidas. Your Name nos habla de amor, del tiempo y el espacio, del sintoísmo, del destino y, cómo no, de los hilos que se forman y nos conectan con otras personas, aunque nos haga sufrir. Viktor Frankl, que ejerció como psiquiatra, tenía como objetivo tejer estas tenues hebras de vidas rotas en una urdimbre firme, coherente, significativa y responsable. Estas hebras formarán un hilo, lo que me recuerda que existe una leyenda que habla sobre el hilo rojo del destino. Un hilo invisible que conecta a dos personas destinadas a encontrarse. Esta película habla sobre el flujo del tiempo, de los hilos que convergen, toman forma, se retuercen, tiemblan, se desatan, rompen y se vuelven a unir. Your Name parece ser a veces un tanto caótica, como nuestros sueños. Lo que parecen delirios de nuestros protagonistas al ver escenas que no son suyas mientras duermen, no son sino manifestaciones de sus deseos de reunirse. Viktor Frankl jamás olvidará una noche en el campo de concentración en la que un compañero estaba teniendo una pesadilla. Instantes antes de despertarlo, retiró rápidamente su mano. Se dio cuenta que ningún sueño, por muy horrible que fuese, podría ser peor que nuestra actual realidad. Una realidad a la que estuve a punto de cometer la crueldad de devolverlo. Los protagonistas de Your Name sienten lo mismo, despiertan y no viven las vidas que desearían. Lo que no saben es que ambos estarán conectados. Esto nos lo adelanta la primera escena de Your Name, que es, en realidad, un adelanto de los sucesos que viven los protagonistas. A esta técnica narrativa no lineal se le conoce en latín como in medias res, que significa en medio de las cosas. De un día para otro, Viktor Frankl se encontraba en medio de los campos de concentración y, de pronto, le asaltó una gran inquietud. Él no tenía forma alguna de averiguar si su mujer seguiría viva, pero estaba convencido de algo. Nada afectaba a la fuerza de su amor, a sus pensamientos y a la imagen de su amada. El amor trasciende la persona física del ser amado y halla su sentido más profundo en el ser espiritual, el yo íntimo. En aquel momento, Viktor Frankl dejó de sentir inquietud. Si hablamos de Your Name, nos encontramos con un amor que trasciende las barreras del tiempo. Literalmente. En este caso, sí tenemos una forma de averiguarlo, pero para entender todo lo que vamos a hablar, y por si la película te pareció algo liosa cuando la viste por primera vez, recuerda que Your Name posee elementos propios del realismo mágico dentro de la historia, es decir, que se pretende profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella. Así que intentar entender todo de forma lógica no nos ayudará. Hace tiempo vi una explicación de las líneas temporales de Your Name. He querido traducirla al español y dibujarla desde Paint para que lo veáis mejor. Así luciría la línea temporal completa. Básicamente, los personajes intercambian cuerpos, y tras el incidente del cometa, se crea una nueva línea temporal. Al igual que Viktor Frankl entendió que su amor trasciende, ahora que tenemos más contexto de Your Name será más fácil abordarlo. En este caso, la cuerda que une a los protagonistas es también una división a lo largo del espacio y el tiempo, como dos realidades que conviven separadas por un hilo invisible. La forma de conectar con ambas realidades es a través del musubi, que significa enlazar. Cuando una persona consume algo y se consume a su cuerpo, también es musubi.
Este término habla de la fuerza vital que se encuentra en la naturaleza. Es lo que nos ayuda a comprender el mundo de forma espiritual, por lo que el verdadero significado no está solo en lo que vemos, sino también en aquello que no es visible. Viktor Frankl no podía ver a su mujer y por primera vez comprendió aquella verdad contenida en las canciones de los poetas. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Es decir, que la salvación del hombre, al igual que la de Taki Tachibana, consiste en el amor y pasa por el amor. Es por eso que se aferra a la búsqueda del hilo que los conecta. Pero no podemos ver el hilo que conecta a ambos personajes. Sabemos que existe, pero ¿dónde? El protagonista, Taki Tachibana, parece intentar trazar la dirección. Tal vez esto no cambie nada, pero da forma a su camino. Gracias a esto, tiene un hilo del cual tirar y que lo acerca, cada vez más, al paradero de Mitsuha, aunque ella ya conocía a Tachibana años atrás. Y si te preguntas, ¿cómo es posible que ambos se busquen sin haberse conocido realmente? Tal vez deberías echar un vistazo a las puertas. Hay muchas de ellas apareciendo en la película. Cuando no intercambian cuerpos, se buscan por medio de estas puertas. Y si las líneas que trazan las puertas se mueven y abren un hueco en el eje temporal, cuando ambos espacios se llegan a conocer, abre la posibilidad de que puedan ser atravesados. Para que esto sea posible, primero es necesario buscar esas líneas. En la película están por todas partes, pero no es tan fácil darse cuenta la primera vez que la ves. The orientation toward a future, toward a task, a personal task, waiting for them to be fulfilled in their future, or another person whom they were loving, to be reunited with them again in the future. This was what was decisively upheld these people. La línea que dibuja el cometa y que viaja por el cielo nocturno es vista por ambos. En este momento, ellos conectan sus miradas y la dirigen hacia algo que no proviene de su mundo. Y ahí está, la cuerda que los une en el espacio y el tiempo, el hilo que seguir para acercar sus destinos. Pero tras el impacto del cometa, Tachibana comienza a olvidar todo lo relacionado con Mitsuha. No siempre es fácil guiarse hacia la búsqueda de un sentido para nuestras vidas. Nadie dijo que lo fuera. Para hallar un sentido, debemos probar, intentar, fracasar, como le ocurrió a Tachibana con su compañera de trabajo, que tiene su propio hilo. En este caso, esta conexión romántica tiene su final cuando ella se da cuenta de que él está enamorado de otra chica. Está claro que, durante la cita, las cosas no van bien, y todo termina en un puente en el que ella prosigue su camino, donde corta el hilo en el momento en el que el semáforo se pone en rojo. El hombre es responsable de su propia finitud, está apretado por muchos lazos, pero son justamente estos los puntos de apoyo sobre los cuales se yergue su misma libertad. En el caso de los amigos de Mitsuha, cuando aparecen de mayores, ambos son pareja, pero si echamos la vista años atrás, en una conversación inocente durante el atardecer, se preguntan qué será de ellos en el futuro. Curiosamente, en uno de los postes se alza el comienzo de unas líneas que conectan con el lugar, como si fuera el inicio de su camino. El camino de Tachibana parece haberse difuminado con la pérdida de sus recuerdos, pero en ningún momento deja de creer en el hilo que los une. Incluso cuando está dormido, no deja de pensar en ella. Su determinación es tal que prosigue con su búsqueda en medio de una tormenta. A Viktor Frankl le gustaba citar esta frase de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pueden sentir que están cada vez más cerca uno del otro y sus intentos por unir sus realidades parecen dar sus frutos. Ahora podemos observar el dibujo de una línea formada por los rayos de luz del horizonte. Esa línea está llena de fuerza y vida y que se mantiene presente durante la escena en la que por fin se llegan a reencontrar. Este momento es clave para evitar la catástrofe del cometa que, inevitablemente, caerá en Itomori. How we react to the unchangeable conditions is up to ourselves. In other words, if we cannot change the situation, we have always the last freedom to change our attitude to that situation. No se podía hacer nada para evitar el impacto del cometa, pero la actitud de no rendirse permitió evacuar a todo el mundo y así evitar una catástrofe mayor.
Llegados al final de la película y situándonos en la ciudad de Tokio, los protagonistas, ya de mayores, volverán a encontrarse. Cuando ambos están en el tren, consiguen verse las caras. Y por fin, después de todas sus búsquedas exhaustivas, se encuentran y no pueden evitar llorar de alegría. En ese momento, y como dijo Viktor Frankl, comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo por un instante. Se contempla al ser amado.